Les invito a leer en el capítulo 1 de la carta del apóstol San Pablo a esta iglesia de los Filipenses, capítulo 1, verso 4 al verso 6. Dice, del verso 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra. La voluntad del Señor revelada en las Escrituras es que nosotros tengamos vidas victoriosas. La voluntad de Él es que nosotros tengamos vidas fortalecidas, que nosotros podamos tener vidas con esperanza. La voluntad del Señor para su vida y para mi vida es que vivamos vidas llenos de esperanza y que tengamos vidas en que veamos realmente victoria en nuestra vida. El asunto está en que debido a la caída que ha sufrido el ser humano al optar por alejarse del Creador, entonces el Señor tuvo que llevar adelante su plan para rescatar al ser humano. Y envió al Señor Jesucristo para poder tratar de restaurar nuevamente nuestra vida a la voluntad perfecta de Él. El Señor nos empieza a llamar y empieza a trabajar en nuestras vidas para llevarlas a la perfección, para llevarnos a madurar. ¿Qué es madurar en la vida? ¿Qué es llegar a ser una persona madura? Maduro en mis relaciones con los otros, maduro en mi uso del tiempo, maduro en mi relación con mi Creador, maduro en mi relación conmigo. La voluntad del Señor es restaurarnos. Y cuando hablamos de madurar, según el texto, podemos ver tres cosas. Lo primero es que la obra la hace Dios. El que comenzó la obra en vosotros, la obra la hace el Creador. O sea, lejos del Creador, el ser humano no puede llegar a obtener el porte que Dios quiere que tenga. Es imposible. Lo segundo es que el Señor dio un modelo, y este modelo es Jesucristo, para que lleguemos a la estatura de Jesucristo, o sea, el corazón que tenía Jesucristo, la fe que tenía Jesucristo, ese corazón compasivo, misericordioso, perdonador, la firmeza de Jesucristo, para poder declarar lo que era injusto. El Señor ha puesto ese modelo. Y lo tercero que nos muestra el texto es que el crecimiento es un proceso que comienza mucho antes de que usted pueda tener una experiencia con Jesucristo. El Señor nos empieza a llamar mucho antes, a través de circunstancias, a través de problemas en nuestra vida. Tal vez usted está acá y nunca ha entregado su vida a Jesucristo y está acá porque está tocando fondo, porque ya está desesperado, desesperada, ya no sabe qué hacer con su vida,
porque se da cuenta de que su vida no tiene ningún rumbo. Por eso tal vez usted está en este lugar. Y quiero decirle que eso es parte del trabajo que hace Dios para llevarnos a la estatura de un varón perfecto, dice, la estatura de Jesucristo. Es un proceso que ha comenzado en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Este proceso que nos lleva a ser maduros como personas tiene varios elementos. No hemos llegado al final. El apóstol dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? Hay dos alternativas. Cuando Él regrese a la tierra o cuando Él nos llame a su presencia. El día de Jesucristo es cuando Él te llame a su presencia, o si Él, nosotros estando vivos, Él regresa a este lugar. Hasta ahí dice que el Señor hará la obra de perfeccionarnos. Bendito sea Jesucristo. El primer elemento en el camino a la perfección es el incremento en la toma de conciencia. Lo voy a explicar. Este principio es mediante el cual el ser humano en este proceso de madurez, de crecimiento como persona, toma conciencia de manera progresiva de su situación real y también de las fuerzas que luchan alrededor suyo, de su humanidad. Toma conciencia de cómo Él reacciona frente a la vida. En el fondo, esta toma de conciencia nos lleva, mediante el trato de Dios en nosotros, a que nosotros entendamos cuán frágil somos, cuán débiles somos. Es lo primero. Lo segundo, que logramos entender cuán pecadores somos. ¿No le ha pasado a usted que dice, ¿cómo puedo pensar yo esto? ¿Cómo yo puedo pensar esto siendo pastor? ¿Entiende? Yo sé, los hermanos te ven con dos alitas y todo, pero yo la cola me la meto aquí detrás del vestón. ¿Me entiende? Porque uno empieza a medida que va creciendo, madurando como persona. Todos, moros y cristianos, deberíamos madurar como personas. Pero el primer elemento es la toma de conciencia de cuán frágil es uno, de cuán pecador es uno. También la toma de conciencia de un mundo espiritual que nos rodea. Y que cuando hablaban de Satanás, el diablo, no es un cuento de mi abuelita, sino que hay un mundo espiritual que realmente rodea. Existe como una mano detrás oculta que mueve todos los sistemas económicos del mundo. ¿Me entiende? Que mueve todos los sistemas de salud del mundo. Y uno puede decir, bueno, es un sistema neoliberal. No, detrás de eso hay otra mano que ha venido a destruir, a matar, a robar. Cuando tú vas madurando, vas tomando conciencia de que en el mundo existe también un mundo espiritual. Vas conociendo al Espíritu Santo y también los espíritus del mal. Y tomas conciencia en tu madurez cómo tú respondes en la vida frente a esto. Y ya dejas de culpar al vecino. O como decía mi abuelo, decía que el cojo le echaba la culpa al empedrado. Imagínense, hoy día no hay ni calle ya empedrada. O sea, él era cojo, pero le echaba la culpa a la calle. Bueno, cuando tú maduras, dejas de echar la culpa ya al otro. Te das cuenta de tu condición.
El crecimiento como persona incluye esta toma de conciencia tanto de lo demoníaco como de lo divino. Esta toma de conciencia no es la figura del hombre sabio, ¿ya? Hoy día está muy de moda el estoicismo, ¿verdad? Ha vuelto a tomar mucha fuerza, ser estoico. El estoicismo propone que el ser humano logra vencer sus pasiones y deseos en la vida. ¿De acuerdo? Eso es falso. Eso no es verdadero. Las pasiones y los deseos no se vencen en la vida. Es lo primero. Tú tienes que tomar conciencia de que realmente nosotros vamos a vivir una vida con mucha fragilidad, con mucha tendencia al mal en nosotros que no vamos a lograr vencer hasta la tumba, hasta el día de Jesucristo. Cuando el Señor nos dé un cuerpo nuevo, glorificado, nosotros lograremos ya la completa perfección. No es que usted venza, como propone el estoicismo. No es que tenemos que llegar a ser tan sabios que ya no venzamos cualquier placer, cualquier deseo, cualquier tentación. Eso es falso. Eso no es así. Pensemos en el caso del apóstol Pedro, el gran apóstol de Jesucristo. Él no se conocía a sí mismo. No tenía una clara conciencia ni de sus debilidades, ni tampoco de la influencia de las circunstancias, ni tampoco de la existencia de un mundo espiritual contrario a la vida. No lo sabía el apóstol. El Evangelio en Marcos capítulo 14, del verso 26 en adelante, al 31, usted puede anotarlo. Cuando hubieron cantado el himno, esta es la última cena, el Señor, salieron al monte los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, o sea, tropiecen, se llenen de duda, nieguen, yo no. Le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, o sea, el gallo cantaba cuando amanecía y cantaba después, seguía cantando después. El primer canto del gallo es cuando venía la amanecía. O sea, antes que amanezca, le dijo el Señor, antes que amanezca, me vas a negar 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. ¿No se parece a su grupo celular? La pregunta: ¿Pedro era un hipócrita? No, Pedro era sincero. Pedro no amaba a Jesucristo, lo amaba profundamente. El problema de Pedro es que no se conocía. No se conocía a él, no conocía cómo él reaccionaba, no conocía que había un mundo espiritual. No se conocía. No era maduro. Es un gran descubrimiento en la vida del crecimiento entender que Pedro nunca cambió. Usted me va a decir: ¿Pedro venció sus temores? No, no los venció. ¿Pedro nunca cambió? O sea, ¿me está diciendo que Pedro seguiría negando a Jesucristo? 10 días más, 10 veces más lo habría hecho. Pedro lo que hizo, tomó conciencia de su debilidad y se fortaleció en Dios. Se agarró de uñas y dientes del Señor.
Habían pasado muchos años y Pedro estaba en la iglesia. No me había dado cuenta que dormían tanto ahí arriba. Despiértate tú que duermes. Se va a caer del balcón. Ya, vamos a poner una camita aquí abajo para que si cae, todo le ayuda bien. Pedro, habían pasado muchos años y Pedro, estando en la iglesia en Galicia, dice que él se movía con toda libertad entre los judíos y los que no eran judíos. Los judíos tenían problemas, no se juntaban con los que no eran judíos. Pero como eran todos cristianos, y ahí estaba Pedrito moviéndose entre todos ellos con mucha libertad. Y comían lo que le colocaban delante y se alegraba y todo, hasta que llegó un anciano, llegó el supervisor, llegó un sinodal y Pedro empezó, y se empezó a tirar para atrás y empezó a sentirse que ya no se podía juntar con los que no eran judíos. Pedro nunca logró vencer su baja autoestima. ¿Me entiende? Bueno, quiero decirle que es un gran descubrimiento en el camino del crecimiento como persona, el entender que hay debilidades que nunca vamos a vencer. Nunca. Usted me dice, no, si yo todo lo puedo, si yo estoy preparado para todo en cualquier situación. Eso no es verdad. Todos nosotros, si Dios quitara sus medios de gracia, caeríamos en la desesperación y la mayoría de nosotros abandonaríamos a Jesucristo. Su familia es un medio de gracia en el cual usted siente paz y tranquilidad. El tener un trabajo y tener un sueldo y todo es un medio de gracia. ¿Y qué pasa si mañana pierde el trabajo y después pierde la familia? ¿Usted seguirá tan contento adelante? Pedro nunca superó su problema. Y quiero decirle que nosotros van a haber debilidades en nuestra vida que nunca las vamos a superar. Vamos a llegar a un día a decir, cuando yo soy débil, soy fuerte. Y vamos a llegar a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es en Cristo. Nadie va a poder lograr la madurez como persona alejado de Jesucristo. Si usted está en este lugar y no ha entregado su vida a Jesucristo, quiero decirle que Dios le abre la puerta y lo ha traído a este lugar para que usted se entregue a Él, para que usted se conozca a sí mismo. La persona que no se conoce a sí mismo no ora, no ora. Sale de su casa sin orar, no lee la Biblia, no busca el consejo de Dios. Sale, por eso que fracasa, por eso que se va dando tumbos tras tumbos, porque ignora el mundo espiritual. Él cree que salía a la calle y todo el mundo va a estar a favor de él. No es así. Hay un mundo espiritual que se le va a oponer siempre y que quiere destruir, robar y matar su vida, matar sus ilusiones, su esperanza, todo. Pedro nunca cambió, usted tampoco, ni yo. Usted me dice, yo he mejorado mucho mi autoestima. Todos tenemos nuestro precio, hermano. Y como decía Arthur Schopenhauer, cualquiera se puede convertir en un traidor, decía él. Cualquiera puede darle vuelta la espalda a Jesucristo, usted y yo. Pedro, al final, él lo que hacía era ir a la oración, siempre a fortalecerse, porque sin la presencia espiritual en tu vida, tú vas a ir de tumbo en tumbo, no vas a lograr avanzar. Usted va a ir conociendo poco a poco
que es muy débil. La palabra del Señor dice, lo despreciado del mundo, lo débil del mundo, Él trajo a la iglesia. Somos la creme de la sociedad. Somos la creme de la sociedad, eso dice la palabra, para avergonzar a los que se creen fuertes. ¿Me entiende? Nunca se olvide que el Señor nos trajo a nosotros. Partiendo por el pastor para abajo, somos la creme de esta sociedad. Somos los más fuertes, los que no tenemos complejos, no tenemos debilidades, tenemos una autoestima maravillosa, tenemos todo falso. Tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios que quiere que tú madures, que tú crezcas, que te conozcas, que seas humilde, dobles tus rodillas y dígale, Señor, fortaléceme. Y vas a tener una vida victoriosa. Dios va a avergonzar a los que se sienten fuertes porque te van a ver a ti y decir, a él, pero este hombre, esta mujer tienen tanta fuerza, tienen tanto ánimo siempre. El secreto está en la presencia espiritual de Él. No está en mí, usted le va a decir, ven, sígueme y va a conocerlo también a Él. Los seres humanos somos débiles, pero tenemos un Dios fuerte. Tenemos un Dios que mandó a su Hijo Jesucristo a rescatarnos. Y si usted madura en su vida, va a crecer en su conocimiento y va a terminar diciendo, como ese predicador, cuando miro mi corazón veo el infierno. Así es. El apóstol le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo, tu mayor enemigo, tu mayor enemigo. Lo segundo, el segundo elemento en el camino a la perfección, a la madurez, es el incremento de la libertad. Uno fue tomado por el Señor Jesucristo para ir creciendo en la libertad. Gloria al Señor. No es el hacer lo que yo quiero, mostrarme como yo quiero y yo soy único. No. Eso no es la libertad. La palabra del Señor dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 31. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria al Señor. El primer elemento es el conocimiento de uno mismo. Es parte grande de esa verdad. Si tú conoces la verdad te va a ir haciendo libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La libertad. Cuando uno se encuentra en un estado en que su relación con el Creador está rota, entonces la ley de Dios, los mandamientos, todo lo que dice la palabra de Dios, crean en uno un fuerte sentimiento de culpa. La libertad de la culpa. ¿Por qué es tan importante? En la medida en que uno crece en su relación con Dios, en que se llena del Espíritu Santo, uno va a ir dándose cuenta que es más libre. ¿Libre de qué? Libre de la ley. La palabra del Señor dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay
No hay ley. No hay ley. Ya no necesito los mandamientos del Señor. Soy libre. Ya vivo sin culpa. Ya no vivo culpándome. Cuando tú te llenas del Espíritu Santo, ¿qué es lo que pasa? Tu vida se maneja en base a la justicia, la misericordia y la fe. Y todas tus decisiones que haces, las haces con misericordia, con justicia y con fe. Todas tus decisiones. Y la ley, el espíritu de la ley, apunta a que tú vivas justamente, misericordiosamente y lleno de fe. Lleno de fe. Nosotros necesitamos ley cuando somos injustos, cuando actuamos sin misericordia con mi prójimo y cuando actuamos sin fe ante Dios. Se los quiero explicar. La libertad de la ley significa poder vivir con una buena conciencia. Tomás de Aquino decía, para dormir tranquilo hay que tener una conciencia tranquila. Y la culpa del pecado da insomnio. Las culpas trastornan la vida. Los estudios muestran que la culpa es el origen de muchas enfermedades psicológicas. Pero cuando tú empiezas a crecer en libertad y el Espíritu Santo te empieza a poseer y el fruto del Espíritu Santo empieza a surgir en ti, se empiezan a ir las culpas. ¿Por qué? Porque tú empiezas a actuar con misericordia. Tú empiezas a entender el espíritu de la ley, no la letra. La persona que está alejado del Señor vive lleno de culpa porque siempre se está moviendo por la letra de la ley. En una oportunidad, en el Evangelio según San Mateo capítulo 12 dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los inmaduros, los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. La ley decía que en el día de reposo tú no podías hacer ningún trabajo. La letra. Sin embargo, ellos se movieron con toda libertad porque estaban al lado de Jesucristo. Y Jesucristo era tan libre, pero no era pecador. Pero era libre. Y ellos se movían con esa libertad. El Señor Jesucristo le dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer? Ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Y fue sin culpa. Quiero decirte una cosa, cuando tú te llenas del Espíritu Santo, vas a empezar a entender el espíritu de la ley. Y cada vez que tú juzgues en una acción, en una situación específica, tú siempre vas a juzgar en base a la justicia, la misericordia y la fe. Y quiero decirte algo, muchas veces va a ir en contra de la ley. En contra de lo que está escrito. Oye, pero ¿cómo voy a romper los mandamientos? Ay de vosotros, dijo el Señor, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, excelentes miembros, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia
la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, o sea, hay que diezmar, dice el Señor. Porque algunos dicen, no, no hay que diezmar. Acá dice que sí. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y en el texto anterior que les leía, el Señor les dice también, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Ojalá supieseis lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Hermano, la ley está puesta para toda situación normal. Uno se rige por la ley del Señor. Pero en situaciones en cuando la vida está en juego, uno debe romper la ley. Porque el espíritu de la ley es la misericordia. Se lo explico. Si usted pesca un auto y va manejando el auto, y aquí hay un disco que dice se da el paso, usted tiene que respetarlo. Usted no puede andar a más de 50 kilómetros por hora en la ciudad. ¿Lo sabía? Bueno, si no lo sabía, ya lo sabe. Usted no se puede pasar un semáforo con luz roja. La ley. ¿Cuál es el espíritu de la ley? Que haya justicia. O sea, que hayan semáforos justos. Que pasen uno y después pasan el otro. Eso es justo. Si no, queda la grande. El espíritu de la ley también es misericordia. ¿Y qué pasa si usted lleva a alguien que le dio un ataque cardíaco? ¿O en su cerebro? No hay ley. Es más, los carabineros lo van a apoyar para que rompa la ley. ¿Sabe por qué? Porque prima la misericordia, el espíritu de la ley. Mientras usted crezca más en libertad, usted se moverá libre en los mandamientos del Señor. ¿Me entiende? Porque siempre estará la misericordia, la justicia y la fe de por medio. Los fariseos estaban totalmente atados a los mandamientos y a las leyes y no podían hacer nada. Incluso agregaban más leyes. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la libertad. El Señor Jesucristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La ley vino al mundo para mostrarnos que somos pecadores. Pero una persona cuando se convierte a Cristo y se enamora del Señor no necesita ley. No necesitan, oye, tienes que tratar bien a tu prójimo. No, yo lo trato bien porque está el Espíritu en mí. Oye, tú no puedes codiciar lo que tiene el otro. Claro que no lo puedo codiciar porque yo no quiero que hagan eso conmigo. Tú tienes que ser honesto en los negocios, claro. Es que de perogrullo. Pero si usted es un tramposo, si usted siempre anda codiciando todo, tiene que haber una ley que le diga, oye, córtala, córtala. La ley dice, no chismearás contra tu prójimo, ¿cierto? Y el que está lleno del Espíritu Santo no habla mal de su prójimo, no habla mal. Si alguien habla mal de su prójimo, no me puede decir que está lleno del Espíritu Santo. Entonces, si una persona persiste en la comunidad en hablar mal contra su prójimo, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ponerle la ley. Seguí hablando mal de tu prójimo, te apedreamos. No tanto, pero se lo merece en realidad. Ya, hay que ponerle la ley. Uno crece en libertad. ¿Me entiende? Porque la libertad está sujeta a la misericordia. Misericordia. Cuando usted está enamorado, ¿necesita una ley para hacerle bien a su ser amado? ¿Necesita que alguien lo esté obligando a hacer regalo, acordarse, visitarlo? No, nada de eso. La ley del amor de Cristo nos hace hacer el bien y somos ley para nosotros mismos.
Alabado sea el Señor. Gloria a Jesucristo. El crecimiento en la libertad, ya que la misericordia crece, entonces uno va venciendo esas fuerzas internas que nos llevan a la esclavitud nuevamente, como la terquedad, la soberbia, la vanagloria, la gula, la ira, la lujuria, la pereza. Todo se va venciendo cuando la persona va creciendo en libertad, en libertad. Alabado sea el Señor. Todo esto no puede ser vencido sin la presencia espiritual creciente en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Buscar y buscar la presencia del Espíritu Santo. Más nos vamos a conocer, más fuerte vamos a ser, porque más nos vamos a sujetar de Él. Más libre vamos a ser. Vamos a caminar sin culpa. Vamos a saber aplicar la palabra de Dios en toda situación. ¿Por qué? Porque antes que la ley va a estar la misericordia siempre, la justicia, la fe, siempre. Y ahí voy a decidir. Gloria al Señor. Si usted es legalista y lleva a un enfermo que se está muriendo, lo lleva en su auto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a parar en el semáforo. ¿Me entiende? Va a parar en el semáforo. Y va a ir a 50, es que dice que no puedo ir a más de 50. Se está muriendo tu papá. Es que ahí dice que no puedo ir más. No entiende. No entiende. La letra mata el espíritu, la vida. Es el espíritu de la ley lo que el Señor vino a cumplir. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. El tercer elemento en el crecimiento, en la madurez como ser humano, es una relación creciente. Acá surge el peligro del individualismo. Yo diría que esto es lo más difícil en la madurez como persona, el trato con mi prójimo. El error parte, primero resulta que cuando una persona empieza a consagrarse para Dios y quiere servir a Dios, entonces trata de evitar muchas situaciones y circunstancias para que no se debilite espiritualmente. Y erradamente empieza a creer que ser santo es solamente de dejar de hacer ciertas cosas y no hacer otras. Y ser santo es, por supuesto, dejar el pecado, luchar contra él, pero yo debo hacer el bien. Los fariseos tenían este problema. Ellos criticaban a Jesucristo porque comía con los publicanos, con los pecadores, porque se contaminaba. ¿Me entienden? Entonces, cuando nosotros vamos madurando en la vida como creyente o como persona, tenemos que ir creciendo en nuestras relaciones. Esto es muy difícil, hay muchos obstáculos, los temores, las desilusiones, la baja autoestima, el egoísmo, el sentirme superior a otros, lo que pasaba con estos fariseos. Ellos ya se sentían ya súper extrasantos, entonces ellos no se contaminaban con los pecadores. Pero el poder del Espíritu Santo está enviado para romper los obstáculos que nos dividen. En la medida en que la presencia espiritual crece en su vida, van a irse rompiendo estos obstáculos. Y usted va a ir creciendo en su relación con el otro y consigo mismo. El problema muchas veces es que nosotros internamente estamos
tan enemistados con nosotros, tan heridos, que nos impide tener una buena relación con el otro. Y tenemos que ir creciendo a medida que pasan los años. Y Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo a través de su Espíritu Santo. Madurar como persona en el sentido del crecimiento en mi relación significa, por ejemplo, que yo de una vez por todas supere ese espíritu de autoelevación que tengo. El apóstol decía, nadie tenga, dice, mayor concepto de sí mismo, sino que cada uno piense con cordura, de acuerdo a la medida de fe que Dios le haya dado. Siempre nuestro espíritu tiende a autoelevarlo a uno, a sentirme superior, a sentirme que yo soy teólogo y por eso enseño, ¿me entiende? Es que yo soy súper santo si ya llevo 200 años en la comunidad. He resucitado 3 veces. ¿Me entiende? ¿Qué me venía a decir tú? Es como el profeta, y vos, burro, ¿qué me vienes a hablar tú? Y el Señor le habló por un burro. ¿Me entiende? Cuando uno se autoeleva, cuando uno se siente ya que es intocable, que nadie lo puede corregir, ni le puede decir ninguna cosa, el Señor le abre la boca a un burro y le va a hablar. Por eso que el Señor le está hablando a través de este burro hoy día para que entienda. Para que entienda. Tiene que vencer ese espíritu de autoelevarse y sentirse parte de las nubes, de los ángeles. Hay que crecer en mi relación con la gente y conmigo mismo. Y por otro lado hay que vencer ese espíritu de autodesprecio, porque otros tienen lo contrario. Otros, como si yo no me pasara lo mismo. A todos nos pasa. Ese espíritu que nos lleva a autodespreciarnos, así yo no sirvo, es que ellos son de otra clase, es que ellos, mira, es que ellos se educan acá, se educaron allá, ellos tuvieron otro pasado, yo soy tan penca. Hermano, aquí está la crème de la sociedad, eso dice Corintios, así que nadie se siente tan autodespreciado, ¿ya? El autodesprecio, la madurez en el trato con los individuos, con mi prójimo. Esto es lo más difícil. ¿Qué es lo que es madurar en la vida? El apóstol le decía a los corintios, ustedes son puros cabros chicos, pasan peleando. ¿Me entiende? Porque uno eran de la derecha, otros eran de la izquierda. ¿Me entiende? Y otros que eran bien espirituales eran del centro. Nosotros somos de Cristo. ¿Me entiende? Una vez yo me acuerdo, hace años, que había unos dirigentes y yo a uno le puse 1 Corintios y el otro 2 Corintios. Porque uno era de derecha y otro de izquierda. Y cada vez que conversábamos terminaban peleando. Cabros chicos. Cabros chicos. El apóstol le dice, no podemos hablar cosas de sabiduría con ustedes porque son niños, siguen peleando entre ustedes. La madurez, cuando yo crezco en mi relación conmigo y con mi prójimo, entonces esta es una de las cosas más difíciles en la vida. En la reunión de los fieles no se logra vencer. Cuesta mucho, pero tenemos que ir hacia la madurez. Sin la ayuda del Espíritu Santo no se puede. Algo también que identifica la madurez en la relación es poder saber lidiar con la soledad. Lidiar con la soledad. ¿Cómo lo hacía el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo
¿Pasaba tiempo solo? ¿Sí o no? No, no, nunca. Él se apartaba para estar con el Padre, nunca para estar solo. El problema es que uno dice, yo me voy a apartar a estar solo, y está solo. Y te caes solo. Y empieza a caer una depresión terrible, porque el hombre no es bueno que esté solo. Tampoco la mujer. Ya, eso dice la palabra de Dios. No es bueno estar solo. La Biblia lo dice. Por lo tanto, cuando tú maduras en tu relación, entiendes eso, que no es bueno estar solo. Uno tiene que apartarse a la soledad para estar con el Señor. Yo nunca estoy solo, decía Jesucristo. El Padre siempre está conmigo. Siempre está conmigo. Siempre. Entonces, si usted madura y crece, usted se va a apartar y va a estar solo y no va a caer en la desesperación, porque va a estar la presencia del Señor con usted y usted va a ir creciendo. Jesucristo iba a la soledad y volvía al prójimo. ¿De acuerdo? No es para ir a la soledad y quedarse ahí buscando al Señor y después salir así con pecho grande, decir yo soy súper espiritual porque estoy ayunando y están comiendo. Nada que ver. No es para eso. Es para volver a amar al prójimo. Por último, con esto terminamos. La persona madura crece en la búsqueda de una vida de devoción. El camino de madurez reconoce que no es posible avanzar en este proceso sin una continua relación con el Creador. Una vida devota. Y esta devoción debe abarcar tanto lo santo como lo secular. Yo no me contamino si voy al mall a comer entre los pecadores. No, ellos se santifican. Así lo hacía el Señor Jesucristo. Debemos crecer en una vida devota, de devoción al Señor. Algunos pensadores le llaman a esto la autotrascendencia. Es esta actitud que crece en uno hacia lo último. O como dice el apóstol, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La persona que tiene ya su vista en lo último, en la salvación del alma, y por eso crece en su vida devota al Señor, y ya no va a la oración porque le toca predicar o coordinar, no. Él crece en su relación con Él porque quiere estar con Él y porque Él tiene en su mente y en su pensamiento el final, lo último, que yo tengo que ganar mi alma y tengo que partir con Él. La persona madura no necesita que le digan, oye, los convoco a todos a ayunar. Y ahí vienen. No, ayuna, busca a Dios, hace vigilia, ora, se aparta para estar con su Creador, crece en su devoción con Dios. Recuerdo a mi obispo, cómo yo lo vi siempre crecer en su devoción con el Señor. Y él cambió de los grandes gritos y toda la cosa, como nosotros oramos y todo, a los silencios con el Señor. Y él creció. Una de mis últimas conversaciones me dijo, Eduardo, ¿sabes qué? Estuve leyendo y se dice que algunos monjes levitaban. Y dije, sí, a mí también me parece extraño, me dijo, pero lo que estoy leyendo es cómo crecían en su relación con el Señor. Decía. He estado estudiando cómo ir creciendo en la relación con Él. Alabado sea el Señor. Los elementos que constituyen una vida que va creciendo, entonces son el incremento en la toma de conciencia. Tomar conciencia de nuestra fragilidad, de que somos pecadores, de que nosotros hay cosas en nuestra vida que no las vamos a vencer nunca,
tomar conciencia que hay un mundo espiritual y agarrarnos de uña y diente de nuestro Señor es ir madurando. El segundo elemento, el incremento de la libertad. Esta libertad que me da el fruto del Espíritu Santo en mí, para nunca olvidarme que la misericordia, la justicia y la fe debe estar ante todas las decisiones que yo tome. Toda decisión que yo tome, aplicando lo que dice la palabra de Dios, está regido por eso. Porque eso fue lo que olvidaron los fariseos. Y así ir logrando una libertad en mi conciencia y que la culpa se vaya yendo. Y siento una libertad. Y tal vez algunas de nuestras enfermedades psicológicas van a ir sanando. Porque va a ir saliendo la culpa. Una relación creciente con el prójimo. No irme y creerme súper santo y elevarme y ya no trato a nadie. No. Tener un corazón y una cara compasiva. Sonreír a mi prójimo. Saber amar a mi prójimo. No autoelevarme. Tampoco hundirme y decir yo no sirvo para nada, que es una falsa humildad. Y por último, para que todo esto nos lleve a la estatura del Señor, debemos crecer en una vida de devoción. Que el Señor los bendiga. Le invito a ponernos en pie, hermano.